La operación Paperclip no fue un simple programa de reclutamiento de posguerra, fue una decisión estratégica y moralmente corrosiva tomada por los Estados Unidos para asegurar su supremacía global. Eso costara lo que costara. Se trató de una política que despojó a la justicia de su poder para obtener una ventaja tecnológica insuperable. La pregunta no es qué hicieron, sino por qué lo hicieron. Y es que la guerra terminó, pero la amenaza cambió de nombre. En 1945 la alianza contra el nazismo se disolvió y la Unión Soviética emergió como principal rival ideológico y militar de Estados Unidos. Este cambio de paradigma impulsó la operación Paperclip, y bueno, es que el principal activo alemán que capturó la atención de los estrategas estadounidenses fue el misil balístico V2. Esta arma, aunque utilizada por los nazis para aterrorizar ciudades como Londres, era en realidad la semilla de la era espacial, de lo que se venía, era el futuro, literalmente. Por lo tanto, el objetivo primordial del G2, inteligencia del Departamento de Guerra, fue impedir que este conocimiento y, más importante, los cerebros detrás de él cayeran en manos soviéticas. Lo hicieron porque creían que quien dominara la tecnología de los cohetes V2 dominaría el mundo. No podían permitirse que la URSS obtuviera esa ventaja, pues esto significaba el riesgo de ser superados en la carrera armamentística que estaba por comenzar. La operación originalmente se llamaba Overcast, se convirtió en Paperclip precisamente por la urgencia de asegurar a los especialistas clave. Este reclutamiento masivo, que involucró a más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos, se implementó porque el conocimiento era irreemplazable y el tiempo era crítico. La justicia internacional simplemente no podía esperar. Y bueno, es que aquí hubo un blanqueamiento duro, y es que para atraer a estos expertos, muchos de ellos afiliados a la SS o con claras vinculaciones a crímenes de guerra, el gobierno estadounidense tuvo que traicionar sus propios principios de justicia. Esto se hizo porque la ley federal prohibía la inmigración de miembros del partido nazi, un obstáculo que el imperativo de la seguridad nacional no podía permitirse. Oh sí, y es que aquí es donde entra todo lo turbio del asunto. Aquí es donde entra el mecanismo de falsificación de expedientes, que estado con la ayuda de la CIA y figuras clave. Los agentes tomaron los archivos originales que detallaban la participación nazi de los científicos y simplemente eliminaron o blanquearon, como dije anteriormente, toda referencia incriminatoria. De hecho, el nombre Paperclip se popularizó porque el nuevo currículum, limpio y atractivo, era fijado con un simple clip de papel sobre la evidencia de sus crímenes. La administración de Truman tomó la decisión consciente de proteger el conocimiento por encima de la vida humana y la justicia, todo por el simple avance tecnológico. Y es que aquí salen a relucir dos nombres muy importantes: el primero, Werner von Braun, y el segundo, Hubertus Struve. Primero, el genio detrás del V2 y posteriormente el arquitecto del Saturno 1 que llevó a los hombres a la luna. A este se le protegió porque su habilidad era única e indispensable, su estatus de oficial de la SS y su conocimiento de la mano de obra esclava en Mittelwald era literalmente indispensable, donde los prisioneros del campo de concentración de Mittelbau-Dora morían en la producción de misiles. Esto fue completamente ignorado y eliminado de su historial oficial, y se convirtió en un científico prisionero en lugar de un oficial cómplice, que era lo que se supone que tenía que ser. El señor Hubertus Struve, el fisiólogo considerado el padre de la misión espacial estadounidense, se le protegió porque sus investigaciones eran cruciales para la supervivencia de los pilotos y astronautas. Y es que el conocimiento sobre cómo el cuerpo humano reaccionaba a la baja presión y la hipotermia, vital para el aeronauta, provenía directamente de los brutales experimentos realizados en prisioneros del campo de concentración de Dachau. Ahora bien, se habla de un legado contaminado y el silencio histórico que hubo durante mucho tiempo, y es que la operación Paperclip estableció que la innovación tecnológica en tiempos de crisis no tiene moral. El costo humano no se puede borrar con la desclasificación de archivos. La continua revelación de la verdad demuestra que el gobierno estadounidense no solo toleró, sino que participó activamente en el cubrimiento de crímenes de lesa humanidad. Lo hicieron para ganar la carrera espacial y cimentar su posición como superpotencia, creando así una deuda histórica que persiste hasta nuestros días, dejando la pregunta abierta: ¿cuántos otros secretos se ocultan bajo la excusa de seguridad nacional? Ahora miremos el impacto, y es que el impacto de Paperclip desencadenó avances tecnológicos que hoy parecen completamente ajenos a los misiles nazis. Ahora bien, los sistemas de guiado inercial y la instrumentación de los cohetes V2 fueron el punto de partida, porque estos sistemas permitían al misil corregir su trayectoria sin depender de señales externas. Y ahí
es donde viene el vínculo con el GPS. Ahora bien, esta tecnología de guía inercial perfeccionada por los equipos de Von Braun en la NASA con el cohete Saturno V fue la base fundamental para el desarrollo de los sistemas de navegación por satélite. En esos primeros avances en la precisión y la miniaturización de los equipos de guía, el sistema de posicionamiento global que hoy le da coordenadas a tu celular o a tu auto no existiría en su forma actual. Así que sí, el GPS existe a costa de miles de millones de personas, de la muerte de miles de millones de personas. Ahora bien, de ahí también nacieron los circuitos integrados, lo que desencadenó en efectivamente el celular que tienes hoy en día, el computador que tienes hoy en día, el televisor que tienes hoy en día. Y es que la necesidad de hacer que los sistemas de control de los cohetes fueran lo suficientemente pequeños y robustos para soportar las vibraciones del lanzamiento impulsó a la miniaturización electrónica. Los cohetes solo tenían espacio limitado para los sistemas de control y telemetría. Ahora, el vínculo más notorio con los microprocesadores son los requerimientos extremos de la industria aeroespacial, donde un fallo no es una molestia sino un desastre y la pérdida de millones de dólares. Esto forzó la investigación en circuitos integrados y el desarrollo de componentes electrónicos más pequeños y eficientes. Esta necesidad de minimizar el tamaño en los cohetes de la NASA es la razón directa por la que los microprocesadores y microchips que dan vida a tu celular inteligente y a tu computadora existen en su tamaño actual. La miniaturización que empezó por los misiles hoy cabe en tu bolsillo gracias a la muerte de miles de millones de personas y a los campos de concentración. La operación Paperclip trasciende la mera anécdota histórica de la Guerra Fría. Se consolida como un profundo paradigma de la amoralidad estratégica. Es el punto exacto donde los ideales de justicia de la nación victoriosa se fracturaron ante el miedo al futuro. Y bueno, la gran paradoja que sale de la operación Paperclip es que el triunfo tecnológico más puro y ambicioso de la humanidad, llegar a la luna, tiene sus cimientos en el terror más oscuro del siglo XX. Esta operación no fue un acto aislado de corrupción, sino la institucionalización de la inmoralidad. El gobierno de Estados Unidos no cometió un error, tomó una decisión consciente y deliberada de priorizar la utilidad, lo que es la velocidad y la superioridad tecnológica, sobre la justicia y el castigo a los crímenes de guerra. Y es que si pusieron cuidado, el precio de la supremacía fue la impunidad absoluta. Se le dio a un oficial de la SS como Wernher von Braun la dirección de la NASA, porque su conocimiento para construir el Saturno V era considerado más valioso que la vida de los miles de esclavos que murieron en la fábrica de Mittelwerk. El fisiólogo Hubertus Struhol fue protegido porque los datos obtenidos en los experimentos de torturas de Dachau eran vitales para la supervivencia de los astronautas. En esencia, Estados Unidos canjeó el juicio de Nuremberg por la ventaja geoestratégica. Ahora, hoy gran parte de nuestra infraestructura digital y de seguridad es una consecuencia directa de esta transacción. Los sistemas de guiado inercial perfeccionados por los equipos alemanes son la base conceptual del GPS. La necesidad de miniaturizar componentes para los cohetes de la NASA desencadenó la era de los microchips que hoy dan vida a, por ejemplo, nuestro celular. Ahora, al usar estas herramientas cotidianas se nos recuerda que el progreso, especialmente el más disruptivo, a menudo tiene un costo oculto y terrible. Estamos utilizando un legado que se construyó con el sufrimiento y el silencio de la demás gente. La operación Paperclip nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda que sigue vigente. ¿Está dispuesto a sacrificar una nación para mantener su poder y su ventaja? Y es que hoy en día es bien sabido que Estados Unidos es la potencia del mundo, pero demostró que en el ajedrez de la geopolítica la moralidad puede ser simplemente el primer peón sacrificado para asegurar la victoria final. El secreto de Paperclip no es solo lo que hicieron los científicos, sino lo que la democracia estadounidense estaba dispuesta a dejar de hacer para ganar una guerra. Esto se ha visto en muchos casos, como grandes empresas del sector se han beneficiado de la guerra y se han vuelto literalmente las más grandes del mundo, pero ¿a qué costo? Al costo de la muerte de mucha gente. Y ni hablar de la CIA, porque la CIA en su tiempo literalmente comandó cargamentos de coca hacia Estados Unidos
mientras sus bancos se beneficiaban de ello, haciendo que el país creciera y tuviera una inflación artificial del dólar por mucho tiempo. Es más, si no estoy mal, actualmente la tiene. Pero bueno, si quieren ahondar más sobre ese tema, yo creo que hay otro video que les puede explicar mucho mejor este tema. Yo por el momento dejo el tema aquí. Hay muchas cosas de las que me faltó hablar. En fin, yo de igual manera creo que si hay tiempo y gusta, se puede hacer un buen análisis de todo esto, y es que es un tema muy oscuro y muy extenso, pero bueno, hasta aquí llegarías.